Quiero saludar al ministro saliente del Interior, nuestro ministro de Gobierno, Luis Fernando Velasco. Ministro, buenos días. Por lo general, cuando la gente se va, ya no la vuelven a llamar y tiene usted la presión de los medios, pero yo sí quiero darle las gracias por lo que hizo, por lo que trató de hacer, por lo que pudo hacer y sobre todo por siempre tener un canal abierto con los medios de comunicación, inclusive en el desacuerdo. Por eso, ministro, gracias por sus servicios y bienvenido a la W. Mil gracias, Julio, muy amable su saludo, lo saludo a usted, a toda la mesa de trabajo y a los miles y miles de oyentes de manera muy afectuosa. Ministro, ¿usted cree que al final, pues usted hizo todo lo que pudo y lo que no pudo, pero al final fue determinante para su salida la distancia que usted le tomó al tema de la constituyente? Julio, yo estoy en un proyecto en el que creo, pero también, pues, evidentemente, los hechos son tosudos. Y los hechos señalan que en un ejercicio de diálogo, en un ejercicio de permanente concertación, logramos sacar una agenda legislativa muy interesante en un Congreso en donde los miembros de los partidos de gobierno, que básicamente son 2-3, pues no son ni siquiera el 30%, o sea, se pudo hablar con partidos independientes, se pudo hablar con el Parlamento, salió la reforma social más importante de las últimas décadas, como es la reforma pensional, está viva la reforma laboral que devuelve derecho a los trabajadores, dimos saltos gigantescos como la ley antitaurina, el Congreso le dio una confianza impresionante al gobierno al entregarle un cupo de endeudamiento para hacer un rollover con la deuda, un cupo de endeudamiento de 17 billones de dólares, un presupuesto superior a 500 billones de pesos, de manera que yo veo que no hay bloqueo institucional y me mantengo en ello. Sí, claro, uno puede construir grupos constituyentes, pero de construir grupos constituyentes a ir a una Asamblea Nacional Constituyente, pues hay un trecho. Yo no recomendaría buscar ese camino de la Asamblea Nacional Constituyente. Me parece que sería un desgaste terrible para el país, además porque, como lo dije varias veces en sus micrófonos, Julio, una Asamblea Nacional Constituyente, y como lo ha dicho el propio presidente, no se hace contra alguien, sino que se hace cuando una sociedad logra unos acuerdos básicos y toda la sociedad dice vamos a ella, como fue un poco la constituyente del 91, y por eso ha tenido permanencia. Yo soy de los que creo que lo que falta en este país es desarrollar más los derechos contenidos en la Constitución del 91. Sí, ministro, en algunas cosas, como decía Julio, pues parece que no tuvieron como mucha afinidad con el presidente Gustavo Petro. Ya hablábamos de la constituyente, pero en otras que sí le copió. Usted hace unos días hablaba de un acuerdo legislativo. ¿Usted le puso eso en la mesa al presidente Gustavo Petro en ese último encuentro que tuvieron antes de su salida? Lo hablamos varias veces y yo lo he dicho en público, pero también en privado. Yo creo que están dadas las condiciones para un acuerdo legislativo que termine de desarrollar una agenda ambiciosa que tiene este gobierno, en el que, insisto, yo creo, y que pueda, por ejemplo, hacer un acuerdo sobre unos elementos fundamentales de lo que debe ser la reforma a la salud. Hoy, si usted le pregunta a cualquier colombiano que ha estudiado un poco el modelo de salud, todo el mundo le dirá, se necesita una reforma. ¿Cuál reforma? Bueno, esa es la reforma en la que tenemos que intentar de aportar todos los que queremos que las cosas funcionen bien y sacarla adelante. Hay unas leyes de tipo ambiental que me parecen muy importantes. El propio planeta nos está diciendo, oiga señor, esto del calentamiento global es en serio. Mire que Colombia, que no tenía huracanes, se nos están acercando más. Bueno, hay una cantidad de cosas que nos llevan a pensar de que la sociedad sí debería hacer un esfuerzo por algunos acuerdos. Yo me sorprendo de ver cómo los colombianos, especialmente su clase dirigente, utiliza su inteligencia, que no es poca, su capacidad, que no es poca, en destruirse unos a otros. Yo me imagino el día que intentemos utilizar esa inteligencia, esa fuerza, esa energía en sacar unos mínimos acuerdos que empuje a un país que tiene posibilidades como pocos países en el mundo de salir adelante, y que sin embargo es un país profundamente desigual
entre otras cosas, por la falta de diálogo, por la falta de intentos de hacer concertaciones. Pero, ministro, permítame insistir en el tema de la constituyente, porque el propio presidente de la República puso un trino diciendo que su sucesor o sucesora va a tener que materializar ese espíritu constituyente. Por eso le pregunto, ahora que ya no tiene el peso del Ministerio del Interior en los hombros, ¿a qué se refiere el presidente con eso? ¿En qué se materializa o en qué les ha dicho el presidente en privado que se materializa ese espíritu constituyente del que él tanto habla? Es bueno que la gente tenga este elemento. Que uno quiera materializar un espíritu constituyente no significa necesariamente que tenga que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Un espíritu constituyente se materializa el día que los campesinos se vuelvan a organizar para defender la reforma agraria. Entonces, campesinos de todo el país, un fortalecimiento de la NUC. El espíritu constituyente se materializa cuando las juntas de acción comunal se empoderen más. Nosotros hicimos algo interesante. En Colombia hay 64.000 juntas de acción comunal. Pudimos firmar con ellos 1.400 convenios directos para hacer una serie de acciones. Pero en el momento en que se materialicen, en que se proyecten más, pues hay un espíritu constituyente. El espíritu constituyente se materializa con los ciudadanos hablando, con los ciudadanos deliberando, incluso. ¿Aló? Sí, adelante, ministro. Sí. ¿Aló? Incluso lo digo y espero no molestar a nadie. El espíritu constituyente se materializó cuando un grupo muy numeroso de ciudadanos salieron a protestar y a decir, oiga, no nos gusta lo que el gobierno está haciendo. Eso es el constituyente, es el ciudadano debatiendo los temas de todos los días. Ministro, a mí me gusta un poco adelantarme a los acontecimientos, y es que usted en su trino de despedida o en su post dice como existe un proyecto que vale la pena defender y yo lo haré desde el espacio en el que sea útil. ¿A dónde va, ministro? Cuéntenos. ¿Qué propuesta hay ahí en el tintero? No, mire, yo voy a contarle infidencias a una emisora que me parece que ha sido muy seria en el análisis y en la información en este país. Incluso cuando uno está en desacuerdo, hablan claramente del desacuerdo y escuchan los puntos de vista. Yo hablo mucho con el señor presidente y nos gusta hablar de literatura, de filosofía y de política, por supuesto. Y yo creo que el país como sociedad le hace bien tratar de equilibrar un poco el desequilibrio tan terrible que hay en nuestra sociedad, las desigualdades tan grandes. Cuando uno habla, por ejemplo, de reforma laboral y de devolver algunos derechos que se perdieron con la excusa de que se iba a generar un nuevo empleo que pues, no vimos, y esa es la verdad, y esos son los datos y las cifras, pues habla de defender y de generar algo de igualdad. Yo creo que esa línea debe mantenerse por el bien del país. Fíjese lo que ha pasado en los últimos años. En los últimos años ya no se mira románticamente la lucha guerrillera. Ya la sociedad en su conjunto dice, sí, transformémonos, pero sin violencia. Entonces hemos avanzado en eso. Políticamente hemos avanzado. Y hemos avanzado porque hay fuerzas políticas como las que están gobernando que encuentran como un espacio para reivindicar cosas que antes se reivindicaban de otras maneras. Yo creo que el país no debe perder eso. Y en el debate democrático, con las reglas de juego impuestas por la Constitución del 91, vale la pena salir a defender estos alcances, lo que se va a hacer con la pensional, lo que se hace con las leyes ambientales, incluso la recuperación de mercados que se va a hacer con Venezuela, con el tratado de protección de inversiones con ese país. O sea, hay una serie de cosas que se tienen que defender, y yo las voy a defender ¿desde dónde? Desde donde me toque. Yo soy un liberal que nunca he apostatado de mis ideas, nunca me he retirado de mi partido, y pues ahí hay un espacio para que el liberalismo se conecte como sus bases se han venido conectando con unas ideas progresistas que defienden estas ideas.
quiero entonces hacerle esta pregunta al liberal Luis Fernando Velasco. El presidente Gustavo Petro la semana pasada escaló su voz combatiente contra los periodistas, no solamente lanzándole unos ataques a María Jimena Duzán, sino incluso buscando deslegitimar la Fundación para la Libertad de Prensa, la FLIP. Muchos hablan ya de un temor a la censura y se cuestiona la capacidad del presidente de aceptar y de reconocer que la prensa está haciendo su tarea. ¿Usted cómo lo ve, Luis Fernando Velasco, liberal? El presidente es un presidente combativo, es un presidente que sale, debate, pero también lo conozco, él nunca censurará a la prensa. Él le puede hacer un debate a usted y evidentemente para un periodista, pues un debate de un presidente con la fuerza que tiene atrás, que es todo el Estado, y la fuerza de 7 millones de seguidores en sus redes, pues es un debate complejo, pero yo tengo la absoluta seguridad que este gobierno, y particularmente este presidente, nunca censurará, debatirá lo que usted quiera, porque es un hombre combativo en la arena política, pero tratar de callar una voz, por crítica que sea, no lo va a hacer. Incluso uno cuando gobierna, uno siente que hay elementos injustos, claro, es el ser humano, es la persona, cuando le dan madera a uno, que a veces uno siente que es injusto, pues le toca aguantarse. A mí me ha pasado, a mí hace unos años me dieron durísimo por unas acusaciones que resultaron falsas. Afortunadamente, medios como ustedes dieron mucha difusión de que esas acusaciones que me hicieron en su momento resultaron falsas. Otros periodistas, muy pocos, en público me dieron muy duro, en privado pidieron excusas, pero en general la prensa en Colombia, yo sí prefiero una prensa que se desborde, yo sí prefiero una prensa que se le vaya la mano a una prensa censurada. Incluso, quiero contarles, entre las tareas que quedan para sacar adelante en el Ministerio del Interior, es un trabajo que venimos haciendo con un grupo muy grande de influencers para un tema de autorregulación, no de regulación del Estado a sus tareas, sino que ellos mismos fortalezcan su organización y busquen unos espacios de regulación ellos mismos, no que el Estado lo regule. Yo en eso sí soy muy liberal y creo que en los temas de comunicación el Estado tiene que ser muy respetuoso. Como buen liberal, creo que el Estado no tiene que meterse ni en el pensamiento, ni en los partidos, ni en la cama, ni en la religión de los ciudadanos. Ministro, gracias por su tiempo, gracias por el trabajo que le metió a sacar adelante iniciativas. Gracias por pensar en lo mejor para el futuro de Colombia. Le deseo muchos éxitos en sus futuras actividades. Creo que merece un descansito. Popayán lo espera. A alimentarme un poquito con empanaditas de pipián con ají de maní carantanta y el salpicón de Baudilia, a visitar a mis viejos y a dedicarle más tiempo a la familia, pero yo soy un hombre que desde muy pequeño estoy en el debate público y muy seguramente seguiré estando en el futuro. Mil gracias, Julio, por la amabilidad de la W con este ministro. Él es Luis Fernando Velasco.